Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta presentación de la licenciatura en Pedagogía, cuarto cuatrimestre. El día de hoy estamos trabajando la asignatura de Organización Educativa con la temática de teorías administrativas por la relación que guarda la organización con la administración escolar. Por ello vamos a recapitular un poco acerca de las teorías administrativas y los aportes que brinda cada una de ellas para atender la administración de recursos humanos, el enfoque hacia dónde va de cada una de estas teorías y el énfasis que presentan de cada uno de los aspectos más relevantes que suponen estas teorías de la administración. En primer lugar, jóvenes, vamos a recapitular un poco trazando los objetivos de la presente temática que nos ocupa, el presente trabajo. En primer lugar, el objetivo de este trabajo del día de hoy es reconocer las teorías administrativas. Puesto que ustedes ya las conocen, vamos a recapitular, a reconocer cuáles son esas teorías administrativas y quién fue el precursor, el enfoque hacia dónde va y el énfasis que presenta cada una de ellas. Otro objetivo es fundamentar científicamente cuáles son las teorías administrativas. Y tercer objetivo, generar conocimiento acerca de las teorías administrativas y de qué manera la administración apoya la dirección de una organización educativa, que es la asignatura que nos ocupa. Y esta parte de las teorías administrativas es solamente un apartado del currículo de esta asignatura, como mencionaba, a organización educativa por la relación que marca con la administración. Por ello es necesario recapitular y reconocer cuáles son esas teorías administrativas. ¿Qué contenidos vamos a revisar? En primer lugar, ¿qué es una teoría y qué es un enfoque? Ya que estaremos hablando de teorías y de enfoques. Vamos entonces a partir de ahí. De las teorías que estaremos haciendo la recapitulación, tenemos en primer lugar la teoría de la administración científica, la teoría de la administración clásica, de las relaciones humanas, la teoría neoclásica de la administración, del desarrollo organizacional, la teoría de sistemas y los nuevos enfoques en la administración. Les reitero, este contenido ustedes ya lo han trabajado anteriormente con su servidor en otra asignatura. El día de hoy es solamente para recapitular y reconocer estas teorías y la relación que guardan con la organización educativa, que es la asignatura que nos ocupa en este bimestre. En primer lugar, mencionaba qué es una teoría y qué es un enfoque. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues bien, una teoría es el conjunto de supuestos y precisiones con respecto a algo, ¿sí? Son algunas premisas que uno o varios autores tienen de acuerdo a una temática. El enfoque es dirigir la atención o el interés de un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. ¿Sí? Es en dónde está centrando su interés en esa teoría. Teoría y enfoque, dos conceptos que estaremos trabajando. Teoría, conjunto de supuestos, y un enfoque hacia dónde va centrada la atención o el interés de un asunto particular. Vamos a dar inicio a este cuadro sinóptico que presenta la evolución de las teorías administrativas. ¿Quiénes fueron sus autores y un aproximado del año en que fue propuesta? En primer lugar, tenemos la teoría científica propuesta por Frederick Taylor en la segunda mitad del siglo XIX, 1856 de manera específica. La teoría clásica propuesta por Henry Fayol en la segunda década del siglo XX. Teoría de las relaciones humanas propuesta por Elton Mayo en la misma década del siglo XX, 1920. La cibernética y la administración, propuesta por Robert Wiener en 1943. Teoría de sistemas, propuesta por Bertalanffy. Y los nuevos enfoques de la administración,
que tienen sus orígenes en 1990 hasta la época actual. ¿De qué manera se está dando ese enfoque en la administración actualmente? Ujú. Vamos entonces, dentro de este cuadro comparativo, esta tabla de doble entrada, jóvenes, analizar las teorías administrativas más importantes y sus enfoques principales, así como el énfasis en donde centran su interés. Tenemos las teorías que centran su énfasis en las tareas. Dentro de esta parte tenemos la administración científica y el enfoque principal está en la racionalización del trabajo. Por su parte, la teoría clásica y neoclásica, al igual que la teoría de la burocracia y la teoría estructuralista, tienen su énfasis en la estructura jerárquica o la estructura organizativa. Las dos primeras, teoría clásica y la neoclásica, centran su enfoque en la organización formal, en los principios generales y en la función del administrador como un eje articulador para poder guiar y orientar el desempeño de una organización, de una empresa, en cumplimiento de los objetivos y metas propuestos a nivel estratégico. La teoría de la burocracia centra su enfoque en la organización formal, en la burocracia, en la racionalidad y en la organizacionalidad, donde se asigna una función específica a una persona con ciertas características, de manera que se podría asegurar la eficiencia en esa actividad. Teoría de la burocracia, teoría estructuralista, centra su enfoque en diversos aspectos, como lo es la organización formal e informal. Continuando con este comparativo, tenemos también la teoría de las relaciones humanas, que centra su enfoque en la organización informal, la motivación, el liderazgo, las comunicaciones y la dinámica de grupo, donde hace precisamente ese énfasis en las personas, de manera que cada uno de los integrantes de la organización es tanto o más importante que la organización misma, ya que los intereses de uno pueden verse afectados o beneficiados por el interés colectivo. Otra teoría es la del comportamiento organizacional, que centra su enfoque en los estilos de administración y la teoría de las decisiones. También ejerce énfasis en las personas, al igual que la teoría del desarrollo organizacional. El enfoque está previsto en el cambio organizacional, en el enfoque de sistema abierto, es decir, en la medida que una empresa, de que una organización obtenga ciertos beneficios, pues se verá beneficiado cada uno de los integrantes de esta organización. O la contraparte, en la medida que cada miembro de esta organización ponga lo mejor de sí en beneficio de la organización, verá beneficiada la organización y se verá beneficiado él en lo particular. En lo que corresponde a la teoría estructuralista y no estructuralista, el enfoque de estas dos teorías está centrado en el análisis intraorganizacional y análisis ambiental, además de un enfoque de sistema abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene ese interés en la estructuración de sus integrantes, de manera que se designa una función específica de acuerdo a las características individuales, de manera que le permitan asegurar la eficiencia en la actividad, muy parecida a la teoría de la burocracia que mencionábamos anteriormente, y la teoría situacional, que tiene su énfasis en el ambiente y hace un enfoque hacia el análisis ambiental. Es decir, de acuerdo al contexto, va modificando su administración. Toma como referente precisamente ese contexto y de qué manera éste influye para el diseño de actividades en cumplimiento al objetivo de la organización. Por último, la teoría situacional o contingencial. El enfoque de esta es en la administración de la tecnología. El énfasis corresponde a la misma área en la tecnología. Y de esa manera recapitulamos un poco acerca de las diferentes teorías administrativas, el enfoque, el énfasis y también el precursor que mencionábamos,
y el año en el que fue sugerida la teoría que mencionamos, teorías administrativas y la relación que guardan con la organización educativa. Vamos ahora, a continuación, a mencionar algunas características significativas de cada una de estas teorías. En primer lugar, la teoría de la administración científica, que, como mencionábamos, fue propuesta por Frederick Taylor en la segunda mitad del siglo XIX. El énfasis de esta teoría de la administración científica está basada específicamente en las tareas del trabajador, en determinar de forma científica los mejores métodos y técnicas para realizar cualquier tarea, y selección, capacitación y motivación al trabajador. Todo esto para que asegurar el desempeño del mismo y la mejoría en el proceso que como organización o como empresa se tiene. Los aportes que dio este autor, Frederick Taylor, dentro de su teoría de la administración científica, están encaminados a estudios de tiempos y movimientos, la división del trabajo, la producción en serie, pagos mediante incentivos y los principios básicos. Sentó algunos de ellos, como es la planeación, la preparación, la ejecución y el control. Son algunos de los aportes de esta teoría de la administración científica propuesta por Frederick Taylor. Y vamos ahora a lo que son las características de la administración científica. Esta administración científica fue propuesta por Frederick Taylor. Sí, tiene dos periodos de manera específica: la administración de talleres y los principios de la administración científica. Este fue uno de los aportes mucho más significativos de este autor, donde cimenta esos principios de la administración científica, que dentro de los cuales tenemos planeación, preparación, control, ejecución, eficiencia, economicidad, productividad, entre otros más. Dentro de estos elementos de estudio de esta administración científica tenemos la organización racional del trabajo, los principios de la administración científica que comentaba hace un momento y la evaluación crítica de la administración científica. Dentro de la organización racional del trabajo tenemos que dentro de sus aspectos más elementales están el análisis del trabajo de tiempos y movimientos que había propuesto anteriormente, división del trabajo y especialización del obrero, diseño de cargos y tareas, conjunto de condiciones ambientales del trabajo, cuáles son las condiciones ambientales idóneas para desempeñar el trabajo sin que haya un menoscabo en la producción o del alcance de los objetivos. Dentro de la evaluación crítica de la administración científica, tenemos que existe un mecanismo de la administración, una superespecialización del obrero, una visión microscópica del hombre, falta de comprobación, enfoque incompleto de la organización, entre otros más. Aquí, antes de continuar, jóvenes, lo hice en su momento y lo reitero en esta ocasión. Hablar de teorías administrativas, de todas las que hemos enunciado, no significa que una es mejor que la otra, que son opuestas. Aquí lo importante es reconocer que en la medida en que fueron promoviéndose estas teorías, tomaban en consideración a la teoría anterior, potenciaban, si era el caso, las fortalezas y atendían las áreas de oportunidad. De esta manera vemos que estas teorías administrativas no son mejores y peores una que otra, sino más bien son complementarias, ya que van tomando como un referente el trabajo propuesto por la anterior teoría administrativa de la que se está haciendo mención y que había sido propuesta hasta ese entonces. Dentro de la teoría clásica encontramos que su autor fue Henry Fayol, lo comentamos en su momento. El énfasis de esta teoría está centrado específicamente en la estructura de la que la organización debería tener para ser eficiente. ¿Cómo debería de organizarse el conjunto de recursos humanos para que sea eficiente? Una cabeza, una parte administrativa, una parte operativa, y de esa manera podré estar diciendo que funcionaría correctamente una organización.
También centra su énfasis en que la administración era como cualquier otra habilidad que se podría enseñar una vez que se entendieran los principios fundamentales que mencionábamos anteriormente en la anterior diapositiva, propuestos por, eh, se me acaba de ir el nombre. ¿Sí? Principios de la administración que fueron propuestos por Frederick Taylor. Mencionaba también que estas teorías no van desacreditando, sino más bien van tomando como referencia las fortalezas de la teoría anterior y subsanando esas áreas de oportunidad. Si bien este autor, Henry Fayol, toma también como un referente que esos principios fundamentales de la administración, una vez que se conozcan, cualquiera podría administrar una empresa o una organización, que no era necesario tener una formación, que era una habilidad más bien, que podría asumirse con el conocimiento de estos 14 principios básicos de la administración. Dentro de los aportes que brindó Henry Fayol a la teoría clásica, es que fueron los primeros en tomar el rumbo de la estructura organizacional, más enfocada hacia el área administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ubicaban en cada departamento, en cada área en específico, a la persona que tenía capacidad para ello. Eso también fue tomado como un referente dentro de la teoría estructural o la teoría de la burocracia, donde ubicaban en un puesto específico a quien tenía aptitud y actitud para llevar a cabo esa actividad, de manera que el servicio que brindara podía estar fortalecido con esas competencias y el resultado pues era más que idóneo, ya que estaba preparado para desempeñar esa actividad. Continuamos con la teoría de las relaciones humanas propuesta por Elton Mayo dentro de este siglo XX pasado, siglo XX específicamente en 1925. Esta teoría centra su énfasis en que existen aspectos emocionales y relaciones humanas entre empleados. Es decir, estamos hablando de conjunto de personas, relaciones interpersonales, en la medida en que se relacionan estos integrantes de la organización, afecta o beneficia precisamente el desarrollo de un proceso o bien la prestación de un servicio. Pongamos el ejemplo, recordemos que estamos hablando de organización educativa y tomamos como un referente las teorías de la administración. Suponiendo en el ámbito educativo, en una escuela, donde tenemos que los maestros jóvenes, no se llevan bien con los maestros mayores. Y las maestras tienen ese grupo diferenciado entre maestras que tienen experiencia con las maestras de nuevo ingreso. Entonces, estas relaciones interpersonales están afectando el servicio que esté brindando la organización educativa. Salta a la vista la respuesta, jóvenes. Aquí sería importante entonces atender precisamente esas relaciones interpersonales, de manera que se garantice esa armonía entre los integrantes de la organización para que esos intereses individuales no afecten el desempeño, no solamente de ellos, sino de la organización misma. Por ello es importante contrarrestar la deshumanización del trabajo, tanto de la parte operativa, pero también de las personas encargadas de brindar asesoría y acompañamiento, de manera que no exista una sobreexplotación del trabajador, que más bien tome en cuenta esos intereses, esas necesidades de los trabajadores para poderlas subsanar y que el trabajador, al estar consciente, al estar tranquilo, al estar pleno, al sentirse valorado donde está desempeñándose, va a ser una característica que va a potenciar su desempeño y de esa manera no se verá afectado el interés superior de la organización por un interés particular. Entonces, este énfasis que está poniendo la teoría de las relaciones humanas propuesta por Elton Mayo
Fue un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica de la administración, donde solamente estaba centrado el interés en la tarea, en la producción. Entonces, esta teoría, como decía, va tomando como referente otra teoría más. Trata de subsanar esas áreas de oportunidad, donde para la otra teoría lo importante era el producto acabado. Para esta teoría de las relaciones humanas es tan importante el obrero o el producto que está ofertando, porque uno lleva al otro. Dentro de los aportes que nos dejó esta teoría de las relaciones humanas, es que estudia a la organización como grupo de personas, una visión más amplia, donde una organización es un grupo de personas, sí, pero ¿qué características, qué necesidades tiene cada uno de estos integrantes de la organización? Se pretende además, desde esa óptica, potenciar la autonomía del trabajador, brindando confianza precisamente en las personas, confianza en la actividad que están desarrollando y también reconociendo y animando precisamente ese potencial individual y de qué manera puede beneficiar el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio. Toma entonces gran importancia el contenido del cargo de la persona que está brindando esa asesoría, ese acompañamiento o esa dirección en la actividad, donde no solamente tendrá que brindar una supervisión, tendrá que brindar asesoría, acompañamiento y motivación para que haga la actividad encomendada de la mejor manera. Y toma en cuenta también el nivel de producción que depende de la integración social. Un grupo de personas o un conjunto o una organización, si sus integrantes están cohesionados, conocen la misión y la visión de la empresa, además se llevan muy bien entre ellos y hacen su labor de una manera profesional, ¿qué va a pasar con la organización de manera general? Una buena producción o calidad en el servicio que está ofertando. ¿Por qué? Porque los integrantes, sus integrantes de esa organización están cohesionados y trabajan todos juntos en la prestación del servicio educativo que se está brindando. Esos son algunos de los aportes de la teoría de las relaciones humanas propuesta por Elton Mayo. Continuando con esta recapitulación, jóvenes, tenemos también la teoría neoclásica de la administración, ¿sí? Esta teoría centra su énfasis en la reafirmación relativa de los postulados de la teoría clásica. Establece también un referente al cumplimiento de los principios básicos de la administración que ya hemos mencionado y quién fue el precursor. Además de también dar una importancia a lo que son los objetivos y los resultados. Dentro de los aportes que nos deja esta teoría todavía actualmente, porque sigue vigente, es el que se le asigna una alta jerarquía a los conceptos clásicos de estructura, autoridad y responsabilidad. También incorpora otros enfoques teóricos considerados importantes, como lo es la organización informal, la dinámica de grupos, la comunicación interpersonal, el liderazgo, la apertura hacia la dirección democrática. Aquí recordemos que la teoría clásica de la administración, ¿en qué centraba su interés? ¿En el proceso o en el producto? En el producto. Esta teoría neoclásica no le quita el interés al producto, pero también centra su atención en el proceso, de manera que es una visión más amplia de toda la organización. No solamente en el producto o en el servicio, sino en las personas, en la parte operativa, cómo están trabajando, cómo se interrelacionan, cuál es el desempeño de cada uno de ellos en la función asignada y de qué manera este desempeño incide en el cumplimiento de un objetivo o en la prestación de un servicio. Actividad sugerida dentro de las premisas de esta teoría neoclásica. Valorar el producto, pero también el proceso de manufactura o de diseño de la prestación del servicio.
teoría neoclásica de la administración. Continuamos con esta recapitulación, esta recuperación de saberes jóvenes acerca de las teorías administrativas y su relación o el apoyo que brindan a la organización educativa. Tenemos entonces la teoría del desarrollo organizacional. El énfasis de esta teoría está centrado en la solución de problemas y procesos grupales, la capacidad adaptativa, la cultura del ambiente y la organización, y toma la organización como un todo para los cambios que puedan surgir. Es decir, si la empresa o la organización educativa, si le ponemos este apellido, está teniendo un buen desempeño, no es solamente para los dueños de la empresa. Vamos a poner un ejemplo más práctico, ¿sí? Si la Universidad Alfa Lambda está aumentando su matrícula escolar, es una institución, una empresa. Una empresa también es una organización educativa. Estamos hablando de una institución privada, institución escolar privada, que se maneja también como una empresa. Si esta empresa está obteniendo más ganancias año con año, ¿qué es lo que en qué tendría que verse reflejado también? En beneficios para cada uno de sus integrantes, ya sea en mayores sueldos, en mayores beneficios para los estudiantes, transporte escolar, biblioteca digital, y de esa manera mejoro yo, mejora la organización, mejoramos todos. Es lo que se concibe dentro de esta teoría del desarrollo organizacional. Los aportes que deja como legado es que en el estudio de la ciencia del comportamiento a la administración, y principalmente en potenciar el desarrollo y crecimiento de las organizaciones, haciendo énfasis en la solución de problemas y procesos grupales, es como les comentaba. Si algo afecta a la organización, no es solamente a las altas estructuras, sino a toda la organización, porque aunque desempeñen diferente función, pero están aglutinados bajo una misma organización. Es de esa manera que los problemas, procesos o beneficios deberían adjudicarse no solo a una parte de la organización, sino a todos de manera conjunta. Continuamos con esta teoría de sistemas propuesta por Bertalanffy en la segunda mitad del siglo XX, donde es necesario mencionar que esta teoría centra su énfasis en la producción de teorías y formulaciones conceptuales. Muestra también tendencia a la integración de diversas ciencias naturales y sociales. De manera puntual aquí, esta teoría de sistemas jóvenes viene siendo un tanto un grupo de engranes. Y aquí tiene cierta relación con la teoría de la burocracia o de las relaciones personales. ¿Por qué razón? Decía, supongamos que una organización es un conjunto de engranes que funcionan de manera organizada. Si este engrane falla, ¿qué va a pasar con este? ¿Y qué va a pasar con el que viene más acá? Si este falla, el que está acá empieza a fallar. Entonces es importante que todos los engranes funcionen adecuadamente, y de esa manera todo el mecanismo podrá funcionar de una manera eficiente. ¿Sí? Es como funciona también la teoría de la burocracia. Si un departamento, un área específica empieza a fallar, ¿qué va a pasar con los demás? Si el área de producción no está cumpliendo con la meta esperada, ¿qué va a pasar con el grupo de ventas? ¿Qué va a pasar con los de mercadotecnia? ¿Sí? Si el docente, hablando como una organización educativa, si el docente no está asegurando el aprendizaje de sus estudiantes, ¿qué va a pasar con el desempeño de ellos? Como escuela, como grupo en primer lugar, el promedio de aprovechamiento escolar va a disminuir, y obviamente va a afectar el promedio que se tiene como institución. Entonces será importante atender que el desempeño docente, para que éste haga lo que tiene que hacer
el alumno haga lo que le corresponde y de esa manera estará funcionando cada uno de estos engranes de esta organización educativa. Dentro de los aportes que dejó esta teoría de sistemas propuesta por Bertalanffy, tenemos que existe la función de un sistema depende de su estructura, lo que comentaba. Para que funcione bien la estructura, deberá funcionar de manera eficiente cada uno de esos engranes para poder trabajar colaborativamente en la producción o en la prestación de un servicio. Y digo producción si es que estamos hablando de una empresa o digo organización si llevamos al ámbito educativo esta teoría de sistemas propuesta por este autor. ¿Sí? Esta teoría de sistemas, algunas características adicionales, es que ejerció cierto dominio de las ciencias y principalmente en la administración, basado en una lógica científica. Dentro del enfoque del sistema abierto, la empresa es considerada como una estructura autónoma con capacidad de reproducción y crecimiento. Y también se acentuaron aspectos relacionados con la toma de decisiones, tanto individual como colectivo. De manera que cada uno de estos engranes o cada uno de estos departamentos podía hacer algún reajuste dentro de su operatividad para seguir funcionando de una manera articulada y que el desempeño de esa función no limitara el desempeño, el funcionamiento de otras áreas o de otros engranes, siguiendo el ejemplo propuesto anteriormente. Entonces, continuamos. Para esta teoría de sistemas, la empresa se presenta como una estructura autónoma con capacidad de reproducirse y sugieren que se le enfoque desde una teoría de sistemas, capaz de propiciar una visualización desde el punto de vista individual como colectivo, lo que les decía. ¿Sí? Si queremos que funcione toda una estructura, ¿qué tenemos que garantizar? Que desde lo individual está haciendo lo que le corresponde para que coadyuve en el logro o alcance de objetivos que se tienen como una organización. Entonces, para esta teoría de sistemas, la administración está basada en la organización que inicialmente es entendida como un conjunto de cargos y tareas, para posteriormente ser conceptualizada como conjunto de órganos y funciones. Esta teoría de sistemas, les decía, apoya, al igual que las demás teorías administrativas, la organización escolar o la organización, ¿sí? En un sentido amplio, organización, conjunto de personas, conjunto de recursos materiales, económicos, institucionales, ¿sí? Derivado en conjunto de órganos y funciones, ¿sí? Textualmente, es lo que les comentaba hace un momento. Desdoblada, luego que en una compleja gama de variables que llega hasta la concepción de sistemas. Cada elemento material humano forma un sistema, como les comentaba hace un momento. Si ese sistema hace lo que tiene que hacer cuando debe de hacerlo, lo hace de una manera puntual, efectiva, si ese engrane funciona como tiene que funcionar, ¿qué va a pasar con el engrane que viene posteriormente? Hará lo que le corresponde y de esa manera existirá una sinergia en el desempeño de las actividades que terminará dando como resultado un producto de calidad o un servicio de calidad si hablamos de una organización educativa. Y para ir cerrando esta presentación, jóvenes, hablando de nuevos enfoques en la administración. ¿Cuáles son estos nuevos enfoques? El enfoque sistémico que mencionaba hace un momento sustituyó los principios universales clásicos en que se basaron las anteriores teorías administrativas. Actualmente existe un enfoque y una nueva visión del futuro de las organizaciones a través de ese enfoque contextual, de esa teoría situacional de la administración. Dentro de esta área de información, el recurso más importante dejó de ser el capital financiero para ser el capital intelectual basado en el conocimiento. ¿Por qué razón? Las
el conjunto de conocimientos, habilidades, competencias que posee una persona integrante de una organización podrá apoyar o detener la elaboración de un producto o el servicio que se esté ofertando. Y al decir esta parte, pues sigo haciendo la diferencia que estas teorías administrativas van enfocadas precisamente a una empresa, pero también son aplicables estas teorías administrativas dentro del ámbito educativo, de manera específica en la organización educativa, que es la asignatura que nos ocupa en este momento. En cuanto a la gestión de conocimientos, es un proceso integrado destinado a crear, organizar, diseminar e intensificar el conocimiento para mejorar el desempeño global de la organización. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Hacia dónde va? Que en ese afán de mejorar, de potenciar el servicio que se está ofertando, del reconocimiento, de las relaciones interpersonales, de la calidad, de la eficiencia y de la eficacia con la que se desarrollen las actividades, tendrá un impacto favorable desde un punto de vista ideal en el servicio que se esté brindando como organización educativa. ¿Qué es lo que nos demanda estos nuevos enfoques de la administración? Al decir nuevos enfoques de la administración, no estamos diciendo, jóvenes, que es necesario dejar de lado ya todas las otras teorías que hemos listado, las características más sobresalientes, reconociéndolas, porque ustedes ya las conocían. No estamos diciendo que esas teorías ya son de antaño, ya no son aplicables. Es más, estos nuevos enfoques de la administración son alternos. Lo que promueven de manera implícita es ética y responsabilidad social, tanto de la organización en general como de cada uno de sus integrantes, teniendo como concepto la ética, conjunto de valores morales que definen lo que es cierto o lo que es errado para una organización. Es una obligación considerar no solamente el bienestar personal, sino el de las otras personas, como lo hemos mencionado, una característica o un énfasis que centran algunas de las teorías expuestas anteriormente. También es necesario reconocer la responsabilidad social de las organizaciones, entendido que una organización es conjunto de elementos materiales y humanos con la intención de brindar un servicio o un proceso de manera específica. Entonces, reconociendo la responsabilidad social de estas organizaciones como el grado de obligaciones que una organización asume por medio de acciones que mejoren el bienestar de la sociedad en la medida que busca alcanzar sus propios intereses. ¿De qué manera una organización va a poder asegurar un bienestar a la sociedad o a la comunidad a la que está representando? Siendo responsables socialmente, siendo conscientes del alcance, de las demandas, de las características del servicio que se está brindando, para poder hacerlo con ética y, decía, responsabilidad social, siendo conscientes de ese impacto que se tiene en la sociedad. Y con esta presentación, con esta diapositiva, estamos cerrando casi, jóvenes, hablando nuevamente de los nuevos enfoques de la administración. ¿Qué es lo que nos demanda hablar de administración actualmente? Anteriormente, la administración se consideraba como una respuesta a las necesidades actuales de las organizaciones. Hoy se considera como una creadora de nuevas oportunidades. A través de esta administración se pretende potenciar, sí, las fortalezas de cada uno de sus integrantes, pero no solamente que las personas hagan lo que tienen que hacer de la mejor manera, de una manera aislada. Hablar de los nuevos enfoques de la administración también nos brinda la oportunidad, hablando en el ámbito educativo, de hablar no solamente de administración, sino hablar de gestión. Una gestión educativa. Gestión educativa estratégica, que es un elemento o un plano ideal superior a la administración escolar, donde no solamente cada persona integrante de la organización hace la función que le corresponde de la mejor manera, sino en esta visión de la gestión educativa estratégica,
Todos hacen lo que les corresponde de la mejor manera, cohesionada, consciente, responsable, ¿sí? En el servicio o en la misión que les es conferida como organización. Si estamos hablando de organización educativa, precisamente hacer lo que les corresponde como organización de una manera profesional. Ese es un nuevo enfoque de la administración, transitar de la administración escolar hacia la gestión educativa, reconociendo que la organización es la forma por la cual la sociedad logra que las cosas se hagan, ¿sí? A través de una organización, conjunto de personas organizadas diseña ciertas actividades de manera conjunta y son llevadas a cabo. De esta manera se puede lograr que se realice la respuesta a las demandas o exigencias de la sociedad. Una organización. Organización en el sentido de conjunto de personas y organización en cuanto a sistematicidad. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Y de esa manera lograr que las cosas se hagan. Aquí organización tiene dos acepciones en este concepto que les acabo de mencionar. Y la administración como una herramienta, la función o el instrumento que hace que las organizaciones sean capaces de generar resultados y producir desarrollo. ¿Sí? Organización, ¿quién? Administración, ¿cómo se va a hacer? ¿Sí? Gestión educativa, hacerlo de la mejor manera todavía, de una manera profesional. Hacia allá va esta parte, jóvenes. Estamos reconociendo o recapitulando un poco acerca de las teorías de la administración y la manera en que influyen estas en el ámbito educativo. Por ello, a lo largo de esta presentación, tratamos de hacer un análisis de la teoría a nivel empresa, pero también recargándola un poco hacia el ámbito educativo. Esta parte lo comentaba durante el desarrollo de la presentación, ya la conocen ustedes porque fue objeto de estudio durante otra asignatura bajo el título de Administración y Educación. El día de hoy con esta asignatura estamos ya vinculando la administración como estamos vinculando la organización y la administración, ¿sí? Encaminadas, como les decía, a la mejora de un servicio. De esa manera es como termina esta presentación, resaltando las características de las diversas teorías de la administración, ¿sí? Aquí algunos antecedentes históricos de la administración, ¿sí? Desde el siglo XX, como cuáles fueron sus autores, egipcios, Babilonia, los hebreos, chinos, judíos, entre otros más, antes del siglo XX. En el siglo XX, ¿cuáles teorías fueron las que surgieron? Son las que hemos estado analizando. Filósofos, ¿quiénes hablaban de administración? ¿Sí? En la época clásica, la época antigua, Sócrates, Platón, entre otros más, ¿sí? Y los tipos de organizaciones que existían en aquel entonces y reconociendo a través de este organizador de información la revolución industrial como un detonante precisamente para el surgimiento de estas teorías de la administración. ¿Sí? Hablar de revolución industrial nos trae esta situación de teorías de la administración, ya que fue una demanda precisamente de cómo hacer frente a una empresa, de qué manera se llevaba la dirección y cumplimiento de un producto que estaban ofertando, la revolución industrial. En 1780 a 1860, la segunda revolución industrial de 1860 a 1914, que es cuando cobra mayor auge esta serie de teorías de la administración. Y los primeros industriales que se mencionan, los pioneros industriales y los tipos de organizaciones, agrícolas, mineros, textiles, dentro de los cuales se aplicaban estas teorías administrativas. Hasta aquí, dentro de esta panorámica de la creación de las diversas teorías y la forma en que éstas apoyan o contribuyen a llevar a cabo la organización educativa bajo una
o varias teorías administrativas, jóvenes.